por favor. Tenorio Mestre Luis Eduardo. Tenorio. No, no, Ujú. no. Ah, es su apellido, Tenorio. Ah, sí, mi nombre es Luis Eduardo. Y no su nombre, su apellido, perdón. Es que empieza Ah, aquí por apellido. Tenorio. Ok, señor. Ya lo tengo aquí, no se preocupe. Ah, ok, gracias. Muy buenas tardes a todos, señores. Buenas tardes, profe. Ok. Pueden ir Buenas subiendo. tardes. Pueden empezar, jóvenes. Buenas noches, profesor. A mi equipo y a mí nos tocó el motor con capacitor de arranque. Mi equipo está conformado por Carabeo Rodríguez Areni, Florian Medina Natalie, Roa Aparicio Juan Carlos, su servidor Santillán Hernández Gerardo y Tenorio Mestre Luis Eduardo. Ok. Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Jareni Carabeo y yo les voy a hablar sobre la teoría del motor de arranque por capacitor. Pero antes de comenzar, me gustaría retomar dos conceptos que ya se han hablado, pero aún así se van a tomar en cuenta. El motor. Este es una máquina que transforma la energía eléctrica en energía mecánica y la inducción magnética de un motor. Magnetismo inducido desde el estator al rotor de un motor. Ahora sí, comenzaré con lo que es el motor de arranque por capacitor. El motor de arranque por capacitor se encuentra agrupado dentro de los motores monofásicos de fase partida. Este no tiene un par de arranque intrínseco. Esto quiere decir que el motor no arranca por sí solo. Para esto hay técnicas utilizadas en el arranque. En este caso nos enfocaremos en el arranque por capacitor. ¿Le puedes cambiar, por favor? El motor tiene diversas partes. En esta ocasión nos enfocaremos en las siguientes, ya que se toman como principales, que será el rotor. El rotor es el número 1, el devanado de trabajo es el número 2, el devanado de arranque es el número 3, interruptor centrífugo número 4, capacitor número 5 y la fuente de corriente alterna es el número 6. Como se puede, ¿le puedes regresar, por favor? Como se puede observar en la imagen, se encuentran en paralelo el devanado de trabajo y el devanado de arranque. Se encuentran estos dos devanados en paralelo y el interruptor centrífugo y el capacitor se encuentran en serie con el devanado de arranque. La siguiente, por favor. El rotor es una parte que gira sobre su eje. Este puede ser tipo jaula de ardilla o rotor devanado, y es el que transmite la fuerza mecánica. Cuenta con un núcleo y una flecha, la cual gira sobre Sí. sus rodamientos. Siguiente, por favor. Aquí encontraremos el devanado de trabajo o principal y el devanado de arranque o auxiliar. Devanado de trabajo. Contiene más vueltas de alambre de cobre y su calibre es mayor, pero de menor resistencia eléctrica con una reactancia grande. Con estas características en los devanados, logramos crear un campo magnético giratorio, que será la suma de dos campos alternos y desfasados 90 grados entre sí. El devanado de arranque o auxiliar. Este devanado tiene menos vueltas de alambre de cobre y es de menor diámetro, por lo tanto,
tiene una alta resistencia y baja reactancia inductiva. Este devanado es desconectado por un interruptor centrífugo después del arranque del motor. En la imagen se pueden observar los dos, que es el devanado de arranque o auxiliar y el devanado de trabajo o principal. Siguiente, por favor. El interruptor centrífugo o interruptor eléctrico. Funciona con la fuerza centrífuga creada desde un eje de rotación. Cuando se detiene, el resorte vuelve al interruptor, a su posición original, dejándolo cerrado nuevamente. Para cuando se vuelve a energizar, puede hacer que se establezca el campo magnético giratorio y arranque el motor nuevamente. Siguiente. Capacitor. Los capacitores o condensadores de arranque cumplen la función de incrementar el par motor inicial y permiten que el motor sea encendido y apagado rápidamente, de tal forma que al circular una corriente en el devanado primario, creará un campo magnético giratorio al cual induce un voltaje en el devanado secundario. Al estar en circuito cerrado, circulará una corriente en el devanado secundario. Esto creará un campo magnético que seguirá el movimiento del mismo. Esto se explicará mejor en el funcionamiento del motor. Siguiente, por favor. El funcionamiento del motor. El campo magnético formado en el estator por la fuente de energía de corriente alterna permanece alineado en una dirección. Aunque se encuentre estacionario, el campo magnético pulsa igual que la onda de voltaje. Este campo induce un voltaje en el devanado del rotor, pero el campo del rotor solo puede alinearse con el campo del estator. Estando alineados estos dos campos, no se producen momentos de torsión. Por lo tanto, es necesario hacer girar al motor con algún aparato auxiliar. Siguiente, por favor. Una vez que el motor gira con suficiente velocidad, la interacción entre los campos del rotor y del estator mantendrán la rotación. El rotor seguirá aumentando su velocidad, tratando de alcanzar la velocidad síncrona. Finalmente, llegará a una velocidad de equilibrio igual a esa velocidad menos el deslizamiento. Como se había mencionado, esto crea un deslizamiento, puesto que el rotor nunca igualará la velocidad del campo, por lo tanto será asíncrono. Dentro de la gráfica se puede ver una curva. Esta comienza antes por el desfase que existe gracias al capacitor. La línea tiene un decaimiento por la activación del interruptor centrífugo. Con esto, el devanado principal comienza a trabajar hasta llegar al punto de par resistente, que este será la carga con la que se cuenta. Siguiente, por favor. El capacitor, en serie con el devanado de arranque de un motor de fase dividida, se usa para mejorar las características de arranque. Puede hacerse que la corriente en el devanado de arranque se adelante al voltaje, con lo cual el flujo puede alcanzar casi 90 grados, lo que da por resultado un elevado par motor de arranque. Para producir una relación casi real de 90 grados entre las corrientes de los devanados de arranque y de marcha, en lugar de un aproximadamente 30 grados, elevando el par del motor de arranque a los límites nominales del par nominal. Este motor también utiliza un interruptor centrífugo para desconectar el devanado de arranque. Por consiguiente, el capacitor está en el circuito solo durante el periodo de arranque. Dentro de la imagen se puede observar las corrientes. La corriente se debe dividir en dos. Una de estas pasará por el devanado principal y la otra por el devanado de arranque. Como la rama de arranque tiene el capacitor, la corriente tendrá un desfase de 90 grados con respecto a la otra, lo que ocasiona que cuando un campo magnético comienza a debilitarse, el otro comenzará a tomar fuerza. El motor monofásico necesita un torque mayor de arranque, y por esto es que se le agrega el capacitor, lo cual hará que éste se comporte como si arrancara con una fuente de potencia trifásica. En este caso, el par de arranque del motor puede ser mayor a 300% de su valor nominal. Siguiente, por favor. Algunas características de trabajo es la potencia mecánica, que puede llegar hasta 7.5 HP, una corriente de arranque de 3 a 5 veces la nominal, un par de arranque potente, un factor de potencia del 60 al 70%, una velocidad constante con la carga, un deslizamiento del 1 al 4%, sus pérdidas serán muy pequeñas y el rendimiento es regular. Siguiente, por favor.
Perdón, no podía prender el micrófono. Mi nombre es Gerardo Santiana Hernández y les voy a hablar un poco acerca del cambio de giro del motor. Para poder cambiar el giro del motor es necesario invertir la polaridad de la corriente del arrollamiento auxiliar. Esto se hace cambiando el condensador en las placas de los bornes. El condensador y la inductividad del arrollamiento auxiliar forman un circuito oscilante en serie. Perdón. Por eso la tensión aplicada al condensador es superior a la tensión de la red. La máxima tensión en el condensador aparece cuando el motor gira en vacío. Por lo tanto, los capacitores para el motor tienen que estar dimensionados para una máxima tensión que pueda producir al momento de hacer la inversión de la polaridad. Vamos a pasar un poco al tema de las aplicaciones del motor, ya que debido a que el par de arranque es de 3.5 a 4.5 veces el par nominal y a su reducida corriente de arranque para la misma potencia al instante del arranque, este motor se fabrica generalmente hasta un máximo de 7.5 HP. Debido a su mayor parte, perdón. Estos motores, disculpe, también tienen pocas aplicaciones, debido a que es un inconveniente la necesidad de un interruptor centrífugo para desconectar el devanado de arranque, que generalmente suele fallar, ya que al no desconectarse, que siga circulando una corriente por dicho devanado y al ser muy delgado el conductor, puede llegarse a dañar. Para su aplicación, generalmente es en donde es indispensable un alto par de arranque. Las aplicaciones típicas son compresores, bombas, aires acondicionados, calefacciones, ventiladores, máquinas de descarga en oficinas y otro tipo de equipos que necesitan una carga para arrancar, pero enseguida mi compañero les dará unos ejemplos sobre las aplicaciones. Bueno, mi nombre es Luis Eduardo también, maestro. Yo les voy a explicar las aplicaciones que tiene este tipo de motores. Que tiene este tipo de motores. Primero, que son los aires acondicionados. El primer ejemplo, que dice en la diapositiva, mecanismo eléctrico que condiciona el aire de una habitación a través de una serie de componentes. El mecanismo lleva el calor de la habitación hacia afuera utilizando gas refrigerante, pero a mayores rasgos, ¿cómo funciona un ventilador en el caso de cómo funciona un ventilador aire acondicionado? Sería, el proceso comienza con el refrigerante gaseoso a baja presión generado en el evaporador a través de un conducto. Este gas es dirigido al compresor y, como su nombre lo indica, comprime el gas en la unidad externa del sistema. Esta compresión origina que el refrigerante pase del estado gaseoso al estado líquido en el compresor y que en el proceso se libere mucho calor mientras pasa por el condensador. Una vez en el estado líquido, el refrigerante llega a la válvula de expansión previa al evaporador y va pasando en pequeñas cantidades al evaporador. En este momento, debido a la baja presión, el refrigerante líquido pasa al estado gaseoso utilizando como fuente de energía el calor del aire ambiental. Este constituye el segundo sistema de intercambio de calor. Durante el proceso, el ventilador propulsa a través del filtro al mismo tiempo que se va enfriando y retornando a la habitación. En pocas palabras, cambia del aire caliente incómodo por aire fresco y confortable, con la humedad y temperaturas precisas. Y en casos más industriales, un aparato de aire acondicionado industrial es un dispositivo que ha sido concebido para climatizar grandes espacios de forma efectiva. Y lo ideal es que el tipo de aire acondicionado elegido optimice su consumo para asegurar su viabilidad y costes. Siguiente, por favor. La siguiente. Ahora les explicaré los tipos de aire acondicionados industriales que hay. Ahí se muestran en diapositiva, pero por ejemplo, el de equipos portátiles en unidad exterior se caracteriza por no requerir de instalación. Lo único que habrá que hacer es colocar el tubo extractor de aire caliente de manera manual en una ventana. El otro, que es aire acondicionado de tipo sleep, un aparato compresor que se tendrá que situar en una zona del exterior y que a su vez estará conectado a equipos evaporadores en el interior. Lo más habitual es que se encastre en el techo. El otro, que es el aire acondicionado cassette, lleva una unidad que se empotra en el techo. Se suele emplear para climatización de espacios amplios como locales u oficinas. El aire acondicionado por conductos, sistemas de aire acondicionados que se encastran en un falso techo.
La distribución de aire se consigue con unos tubos que están ocultos en ese mismo lugar. Las bombas de calor reversibles, dispositivos termodinámicos que tienen la capacidad de recoger el calor presente en el medio y llevarlo a otro lugar con un mayor nivel de temperatura. Y el aire acondicionado industrial tipo multi-split, un sistema que consta de una unidad exterior y varias interiores, se utiliza para acondicionar varias estancias o locales de un gran tamaño. El último, que sería equipos de tratamiento de aire, son sistemas de climatización industrial que han sido diseñados para modificar los niveles de humedad del aire y la concentración de toxinas del mismo. La siguiente, por favor. El segundo ejemplo es una bomba centrífuga. Lo que dice en la diapositiva es tipo de bomba hidráulica que sirve para transformar la energía mecánica de un impulsor o rodete en energía cinética. Para mayores rasgos, una bomba centrífuga es un tipo de bomba hidráulica que sirve para transformar la energía mecánica de un impulsor o rodete en energía cinética o de presión de un fluido incompresible. Por lo tanto, la bomba centrífuga convierte la energía con la que es accionada, en este caso mecánica, en energía hidráulica. ¿Para qué sirve este tipo de bombas? La maquinaria que se usa para transversar líquidos a través de la energía hidráulica que genera es la bomba centrífuga. No regresa. Ok, perdón, es la bomba centrífuga. Generalmente son usadas para provocar que una corriente de agua fluya, así como para el funcionamiento de líquidos. Hay muchos sectores industriales que necesitan usar bombas centrífugas en sus procesos mecánicos. Uno de los sectores que más lo usan son la industria química, la industria cosmética, para el desarrollo de cremas, o la industria alimentaria para la elaboración de todo tipo de productos. En resumen, todo este tipo de bombas es muy esencial en ese tipo de industrias. Y su funcionamiento. Para hacer funcionar una bomba centrífuga existen los siguientes pasos. El primero, que el fluido entra por el centro del rodete o impulsor de la máquina, que sería, en la diapositiva se ve en la imagen, ese pequeño circulito, y donde dice aspiración, ahí es donde entra el agua. Bueno, perdón. Ok, este dispone de una paleta curva denominada álave que sirve para conducir el fluido, que en la diapositiva, en la imagen se ve ese como disco, que está incluso hueco, es el álave. Y después, debido a la fuerza centrífuga que produce la bomba, el fluido es impulsado hacia el exterior, donde es recogido por la carcasa o cuerpo de la bomba. Ahí se puede ver como con las flechitas se ve el proceso de cómo entra el agua y se va. Es el cuerpo de la bomba. Finalmente, gracias a la estructura de la maquinaria, el fluido es conducido hacia las tuberías de salida. Y hay diferentes tipos de bombas. Es, por ejemplo, la bomba centrífuga, que me acabo de explicar que es la más general, las bombas centrífugas de turbina helicoidal, las bombas de anillo líquido, las bombas de cavidad progresiva, y las bombas de engranajes, bombas de rodete flexible, bombas lobulares y bombas peristálticas. Siguiente, por favor. Ahora, los ventiladores industriales. En la diapositiva dice que es una máquina rotativa capaz de mover determinada masa de aire a la que comunicar cierta presión que pone un gas en movimiento. Se emplean en procesos industriales para mover gases y pueden resistir condiciones operativas severas. Y ahora, les voy a explicar un poquito más a fondo qué es. Un ventilador es una máquina rotativa capaz de mover una determinada masa de aire a comunicar una cierta presión, que pone un gas en movimiento. También se define como como una turbomáquina que transmite energía para generar la presión necesaria con la que mantener un flujo continuo de aire. ¿Dónde se utiliza? Pues, son industriales, pero son aquellos que se emplean en procesos industriales para mover gases y pueden resistir condiciones operativas severas como altas presiones y temperaturas. Pueden incorporar partículas hasta un cierto tamaño, incluso gases corrosivos o explosivos. En la diapositiva solo se ven tres ejemplos, pero hay más, que son ventiladores centrífugos. En este tipo de ventiladores, el flujo de aire cambia su dirección en un ángulo de 90 grados. Entre la entrada y salida se suelen subclasificar según la forma de las palas o alaves del rotor. Los ventiladores de alaves curvados hacia adelante, adecuado generalmente para aplicaciones en las que se requiere un caudal relativamente bajo y una elevada presión. Ventiladores centrífugos radiales alaves rectos es el diseño más sencillo y se utiliza básicamente para transporte de materiales. Es resistente mecánicamente y muy robusto. Ventiladores centrífugos de alaves curvados hacia atrás se caracterizan por tener alaves grandes e inclinados hacia atrás. No tienen riesgo de sobrecarga del motor según el punto de funcionamiento, como si ocurre en los curvados hacia adelante.
Ventiladores axiales son aquellos en los que el flujo de aire sigue la dirección del eje del ventilador. Ventiladores helicoidales son ventiladores adecuados para mover grandes caudales de aire con bajas presiones. Se aplican en aportación y extracción de aire en naves industriales, y los ventiladores tubulares disponen de una hélice de árabes generalmente orientables. Pueden mover aire venciendo resistencias moderadas por su construcción es apto para intercalar en conductores. ¿Y qué sería la diferencia entre un ventilador industrial y un ventilador doméstico? Bueno, las principales diferencias que se marcan es de que los ventiladores industriales son turbomáquinas que envían energía para mantener un flujo continuo de aire, y están diseñados para soportar condiciones extremas como altas temperaturas y presión, además de que pueden incorporar en su flujo partículas de cierto tamaño, como ya habíamos dicho, como gases corrosivos o explosivos. Y los ventiladores industriales, a diferencia de los domésticos, tienen aspas de metal y motores con mucha potencia. Siguiente, por favor. Y el último ejemplo pues, serían las unidades de calefacción. ¿Qué es una unidad de calefacción? Las unidades de control de calefacción eléctrica están diseñadas específicamente para el calentamiento controlado y homogéneo de aceite de diatomeas. Y su funcionamiento de estas es, bueno, su funcionamiento es que, ahí está. Bueno, esto está compuesto por uno o más calentadores eléctricos blindados sumergidos en aceite de diatomeas. Mantienen el aceite en movimiento gracias a una bomba de circulación forzada operada por una eficiente unidad de control de temperatura del fluido, evitando así que accidentalmente alcance temperaturas críticas de sobrecalentamiento a través de la interacción doble de un termostato de control de dilatación y una sonda PT100 que transmite la señal en miliamperios a un termorregulador. En cascada se activa un termostato de seguridad de restablecimiento manual, adicional a interrumpir inmediatamente el suministro de energía a la unidad de control en caso de falla del termostato de control. Además, el aceite diatérmico calentado es transferido por la bomba a un circuito hidráulico que utiliza el calor generado por la unidad de control para un proceso industrial. Por ejemplo, calentamiento de tanques. Sus principales usos son el calentamiento indirecto y precalentamiento de fluidos mediante calentamiento con aire, con aceite diatérmico, calefacción indirecta y precalentamiento de fluidos destinados al procesamiento de materias primas, calentamiento del tanque, calefacción de equipos para la industria de serigrafía, calefacción indirecta y precalentamiento de fluidos destinados al procesamiento de resinas y plásticos, calefacción indirecta y precalentamiento de fluidos destinados al procesamiento de pinturas y disolventes, calefacción indirecta y precalentamiento de fluidos destinados a la industria del mueble, calefacción indirecta y precalentamiento de fluidos destinados a la industria cosmética, y calefacción indirecta y precalentamiento de fluidos destinados a la industria alimentaria. Ahora lo dejo con mi compañero que nos va a explicar las ventajas y desventajas. Buenas noches, compañeros y profesor. Mi nombre es Juan Carlos Aparicio y yo les voy a dar las especificaciones de un motor de arranque por capacitor que funciona a un HP. Bueno, entre sus especificaciones, el costo varía, ronda entre los 3,000 y 5,000 pesos. Este motor en especial tiene un costo de 3,400 pesos. Pertenece a la serie Q2 y C18. Tiene una potencia, vaya, de 1 HP o 740 watts, una tensión de 115 a 220 volts, una corriente de 3 a 6.5 amperes, una frecuencia de 60 Hz, una velocidad del rotor de 1.755 revoluciones, 1755 revoluciones por minuto, una capacidad de arranque de 430 a 616 microfaradios a 110 volts, una capacidad de trabajo de 60 microfaradios a 230 volts, cuenta con un armazón número 58. Este te brinda un servicio continuo, tiene una eficiencia nominal del 64%, una temperatura ambiente de 40 grados centígrados, un consumo a plena carga de 27.06 kilowatts por día, un consumo máximo a plena carga de 30.09 kilowatts por día, y vaya, este motor para que funcione plenamente a plena carga necesita un calibre mínimo de
calibre número 10. Yo les voy a hablar sobre las ventajas de los motores con capacitor de arranque. Estas se pueden usar con una tensión alterna monofásica de alta eficiencia. El sentido de giro no depende de la secuencia de las fases y suelen tener una vida larga, útil y con poco mantenimiento, es decir, que pueden no tener ciertos cuidados como algunos otros y aún así te van a durar mucho tiempo, ya que son muy fáciles de tener mantenimiento y así. Se usan en condensadores de mayor calidad, no requieren interruptor centrífugo y suelen tener una eficiencia alta. El factor de potencia suele ser alto y tienen un rápido, o sea, tienen un arranque más eficiente que los demás y asimismo un encendido y apagado más rápido. Como ya habían dicho, se suelen encontrar en bañeras, jacuzzis, acondicionadores de aire, ventiladores, puertas automáticas y hornos. Les van a decir ahora las desventajas. Bueno, dentro de las desventajas de los capacitores de arranque tenemos que si estos no están bien instalados o correctamente manejados, puede tener fallas irreparables, pero ¿cómo podemos notar que no está bien instalado o que no ha sido correctamente manejado? Lo podemos notar, que está defectuoso también si este se infla, se hincha o incluso se deshincha. ¿Qué puede provocar esto? Esto provoca que al inflarse puede que el electrolito que se encuentra en el condensador se escape. Una de las desventajas de estos capacitores de arranque es que están siendo reemplazados cada vez más por motores trifásicos de corriente alterna, ya que gracias a la versatilidad al generar las tres fases del motor trifásico y disponibilidad, los convertidores de frecuencia electrónicos están reemplazando a los motores de condensador por motores trifásicos de corriente alterna. También una de las ventajas es que si un motor está funcionando durante un golpe de rayo en la red eléctrica, el condensador de funcionamiento podría dañarse o debilitarse incluso, y esto es por un pico de voltaje, por lo que es necesario igual reemplazarlo. Siguiente, por favor. Bueno, llegamos a la sección de los problemas. El problema dice lo siguiente. Disponemos de un modo de corriente continuo conectado en derivación a la de alimentación de 100 volts. Las bobinas inductoras tienen una resistencia de 125 ohms, mientras que las bobinas del inducido tienen una resistencia de 0.2 ohms. El motor se encuentra desarrollando una potencia de 4.400 watts, girando a 4.200 revoluciones por minuto, y la fuerza contra la electromotriz inducida es de 90 volts. Calcular en el inciso A nos pide la corriente de excitación y del inducido. Para calcular esta, ocuparemos la fórmula, lo calcularemos por ley de Ohm, donde nos dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Esto para la bobina inductora, el cual nos dice que es 100 entre 125 y nos da una corriente de 0.8 amperes. Y luego para la corriente inducida es igual al voltaje menos la fuerza contra electromotriz entre la resistencia del mismo devanado. Y nos dice que 100 menos 90 entre 0.2 ohms y esto nos da 50 amperes. Luego en el inciso B nos pide la corriente absorbida de la línea, la cual es la corriente total, la cual se calcula con la corriente de excitación más la corriente del inducido. Sustituyendo los valores nos da 0.8 más 50 es igual a 50.8 amperes. Y luego para el inciso C
nos pide las pérdidas en el cobre de cada devanado. En el devanado inductor nos dice que es la corriente al cuadrado por la resistencia, el cual es 0.8 al cuadrado por 125 nos da 80 watts. Y para la pérdida del cobre del devanado inducido, nos dice que es la corriente al cuadrado por la resistencia, la cual nos da un valor de 500 watts. Luego en el inciso D nos pide la eficiencia. La eficiencia se calcula con la fórmula de la potencia de salida entre la potencia de entrada. La potencia de salida nos dice el problema que de 4.4 kilowatts. Y para calcular la potencia de entrada ocuparemos el voltaje por la corriente total, la cual si sustituimos son 100 por 50.8 nos da una potencia de 5080 watts. Al sustituir los valores para calcular la eficiencia nos da que tiene una eficiencia del 86.61%. Y por último nos pide el par del motor, la cual nos dice que la fórmula es que par o torque es igual a la potencia en la flecha del motor entre la velocidad angular. El problema no nos da una velocidad angular, entonces tenemos que calcularla con la fórmula de 2pi por el número de revoluciones por minuto entre 60, lo cual nos da un valor de 439.82. Entonces, sustituyendo en la fórmula principal, tenemos que son los 4.400 entre 439.82 y el par de este motor es de 10 newtons metro. Bueno, nuestro segundo problema nos dice que de un motor en serie de 22 CV se conocen la resistencia de excitación, que es igual a 0.15 ohms, y la resistencia del inducido, que es igual a 0.25 ohms. La tensión de alimentación, que es igual a 220 volts, y la tensión de corriente que absorbe de la línea es de 100 amperes. Esto cuando la velocidad es de 1200 revoluciones por minuto. Tendríamos que calcular la eficiencia de la máquina. Para esto, primero hay que calcular ambas potencias, tanto de salida como de entrada. Entonces, la potencia de salida es igual a los 22 CV por 735 watts sobre un CV, y esto nos da 16.170 watts. Para la potencia de entrada es la tensión de alimentación, que es igual a 220 por la corriente de línea, que son 100 amperes, nos da 22.000 watts. Para la eficiencia es igual a la potencia de salida entre la potencia de entrada, siendo igual a 16.170 sobre 22.000, que nos da un total de 0.735. Por lo tanto, el motor opera al 73.5%. En el inciso B nos pide calcular las pérdidas en el cobre, en el hierro y las pérdidas mecánicas. Entonces, tenemos que calcular la potencia de entrada, que es igual a la potencia de salida. Tenemos que las potencias son igual a 22.000 menos 16.170, y esto nos da un total de 5.830 watts. Para las pérdidas en el cobre, tenemos que es la resistencia total por la corriente al cuadrado. Esto es igual a 0.15 más 0.25 por 100 al cuadrado, y nos da un total de 4.000 watts. Para las pérdidas mecánicas, tenemos que restar las pérdidas en el cobre menos las pérdidas en el hierro, que es igual a 5.830 menos 4.000, y nos da un total de 1.830 watts. Para el inciso C nos pide calcular el par del motor. Entonces, el par del motor Ya no se escucha.
Bueno, para calcular el par del motor en el inciso C vamos a ocupar igual la fórmula que habíamos ocupado en el problema anterior, que nos decía que el par era la potencia en la flecha del motor entre la velocidad angular, y en este problema tampoco nos daban la velocidad angular, entonces también habría que calcularla, la cual se calculaba de igual manera por la fórmula de 2pi por n entre 60, la cual nos da una velocidad angular de 125.66, y la cual, al sustituirla en la fórmula principal del par, nos daba que este motor tenía un par de 128 newtons metro. Bueno, ¿me escuchan? No, no se escucha. Ahí sí ya escuché ahorita tu palabra, pero hace rato no. Ok. Bueno, antes de terminar, les vamos a presentar dos videos acerca del motor. ¿Me dicen si se escucha, por favor? Sí, De arranque necesario para poner en movimiento el rotor. sí, sí se escucha. Colocando el motor monofásico de arranque por capacitor. Su diagrama esquemático es como se muestra, el cual incluye una bobina de trabajo, un interruptor centrífugo, un capacitor y una bobina de arranque. En esta máquina, el par de arranque necesario para poner en movimiento el rotor se obtiene colocando un segundo devanado a 90 grados eléctricos con respecto del primero. ¿Cómo se obtiene una diferencia de fase entre dos devanados que están conectados en paralelo? Ambos devanados tendrán que diseñarse de tal manera que su resistencia en ohms y su reactancia sean tan diferentes como sea posible. Si el número de vueltas en el devanado de arranque se reduce, su reactancia también se hace menor con respecto a la del devanado de trabajo. Y si se utiliza un conductor más delgado, se incrementa la resistencia, con lo cual la corriente en las dos ramas, en la bobina de trabajo y en la bobina de arranque, se desfasa en un ángulo suficiente para obtener el par de arranque necesario. Si aparte de eso se coloca un capacitor en serie con la bobina de arranque, es posible incrementar el ángulo de desfasamiento entre las corrientes, entre la corriente que circula por la bobina de trabajo y la corriente que circula por la bobina de arranque, hasta casi 90 grados. Aquí en el rotor están montadas o están envueltas la bobina de trabajo y la bobina de arranque, bobina de trabajo y bobina de arranque. La bobina de arranque siempre va a tener un conductor más delgado. A razón de eso, va a presentar una resistencia en ohms mayor con respecto a la bobina de trabajo. El interruptor centrífugo se compone de dos piezas. En la tapa trasera, donde van las terminales o la bornera del cableado del motor, está un juego de platinos, estos platinos, los cuales son presionados por el mecanismo centrífugo que está montado en el rotor, en la flecha. Este mecanismo centrífugo, con este juego de resortes y esta placa de plástico circular, presiona los platinos para que el interruptor, su estado normal, sea normalmente cerrado y mantenga conectado el circuito de arranque con la bobina de trabajo. Cuando se arranca el motor y el rotor alcanza aproximadamente el 60, 65%, 70% de su velocidad nominal, la fuerza centrífuga hace que el mecanismo centrífugo se retraiga, con lo cual esta placa circular de plástico dejará de presionar los platinos. Al dejarlos de presionar, el interruptor pasará a ser normalmente abierto, con lo cual se desconecta el circuito de arranque y el motor queda funcionando exclusivamente con la bobina de trabajo. Muy bien, para este caso se tiene un motor monofásico de arranque por capacitor, el cual tiene todas sus terminales expuestas. El interruptor centrífugo está dañado, ya no retrae.
debido al mal funcionamiento de los resortes en el mecanismo centrífugo. En este caso, se puede hacer una prueba para identificar las terminales en un motor, cuál es la bobina de trabajo y cuál es la bobina de arranque. Este es el interruptor centrífugo que se queda pegado con un multímetro marcando resistencia en ohms. Las primeras dos terminales me marcan 4.3 ohms. Las siguientes terminales 1.7 ohms. En tal caso, la bobina de arranque siempre va a presentar una mayor resistencia con respecto a la bobina de trabajo. Entonces, la bobina que presente mayor resistencia, en este caso 4.2 ohms, contra 1.7 ohms. Esta sería la bobina de arranque, esta sería la bobina de trabajo. Este es el interruptor centrífugo que no funciona. Un capacitor. En este caso, al no funcionar el interruptor centrífugo, se utilizará o se va a utilizar un botón pulsador normalmente abierto, el cual al presionarlo pasa normalmente cerrado. Al presionarlo, cierra toda la rama del circuito de arranque, arranca el motor y una vez que arrancó, se suelta el botón para desactivar todo el circuito de arranque. Entonces, si esta es la bobina de trabajo y esta es la bobina de arranque, procedemos a la conexión de la bobina de trabajo de cualquiera de sus terminales. Sale un conductor hacia el interruptor centrífugo. En este caso es este botón pulsador. Sale del botón pulsador y va hacia el capacitor. Sale del capacitor y va hacia la bobina de arranque, que es la que presenta mayor resistencia en ohms. Y sale de la bobina de arranque y se une con la bobina de trabajo. En este caso, para energizar, las terminales de línea y neutro van conectadas a la bobina de trabajo. Muy bien, para energizar, se tiene que conectar las terminales de línea y neutro a la vez que se presiona el interruptor o el botón pulsador. En este caso,
al estar dañado el mecanismo centrífugo de este motor monofásico de arranque por capacitor. Al soltar, se desconecta la rama de arranque o el circuito de arranque y el motor queda funcionando exclusivamente con la bobina de trabajo. En caso de que el motor funcionara o pudiera funcionar a doble voltaje, a 127 o a 220 volts, ese motor incluiría dos bobinas de trabajo, las cuales para trabajar a 127 solamente utilizaría una, y para trabajar a 220 esas dos bobinas tendrían que conectarse en serie y nada más. Presionamos, conectamos. Les voy a pasar otro video, compañeros, permítanme un momento. Nada se disfruta más que moverse y tu cuerpo lo sabe. Esto que ven es Oigan, compañeros, ¿sí se escucha? No, no se escucha, joven. No. Mm, Monofásicos necesitan un capacitor de arranque. ¿Me podrían decir si ya se escucha, por favor? Ahí sí Ya ya se se escucha escucha. ya. Esto solo lo usan los motores monofásicos. Los motores trifásicos no necesitan un capacitor de arranque para comenzar a trabajar. Para explicar esta situación vamos a ir al comienzo, que es cómo funciona un motor eléctrico. Un motor eléctrico funciona bajo los principios del electromagnetismo, o sea, con la circulación de una corriente alterna por el bobinado de un motor estamos haciendo que se cree un campo magnético que varía en el tiempo. O sea, es un campo magnético que sus polos están cambiando constantemente. Por ejemplo, un imán común y corriente siempre va a tener su polo norte de un lado y su polo sur del otro. Su campo magnético no varía. Sin embargo, una bobina por la que circula una corriente alterna sí va a variar su campo magnético. O sea, su polo norte y su polo sur siempre van a estar variando su posición. Este campo magnético, que está variando constantemente, es el que va a hacer que el eje del motor se empiece a mover. Ahora, ¿qué pasa con los motores trifásicos? Los motores trifásicos tienen tres fases.
Esas tres fases están desfasadas 120 grados entre cada una de ellas. Eso quiere decir que las corrientes de cada una de las fases no van a entrar al motor al mismo tiempo, van a entrar en momentos diferentes, lo que provoca que dentro del motor haya siempre un campo magnético, que hace que se mueva el eje del motor. Por eso es que el motor trifásico no necesita un capacitor de arranque. Son tres campos magnéticos que están provocando que el eje del motor se mueva. Cuando un campo magnético de ese motor trifásico no está presente, porque en ese momento la corriente de una de las fases está siendo cero, porque recuerden que la corriente alterna es una onda sinusoidal, que va cambiando su valor constantemente y pasa varias veces por cero. Cuando el campo magnético provocado por una de las fases está siendo cero, es porque hay otros dos campos magnéticos que sí están provocando el arranque del motor. O sea, mientras un campo magnético su valor es cero, hay otros dos campos magnéticos que sí tienen valor. En cambio, un motor monofásico tiene una sola fase, por tanto, va a tener un solo campo magnético. Un solo campo magnético no va a tener el poder suficiente para hacer que el eje del motor se empiece a mover. O sea, no va a provocar el torque suficiente para que el motor pase de estar sin movimiento a empezar a moverse. Recuerden que el torque es la fuerza con la que algo gira. Por ejemplo, cuando empujamos algo en línea recta, usamos nuestra fuerza para que ese algo se mueva en línea recta. Pero cuando queremos que algo gire, como cuando hacemos girar la rueda de una bicicleta con la mano, ya la fuerza que estamos aplicando no es una fuerza lineal, sino giratoria. Eso es lo que se conoce como torque, la fuerza con la que algo gira. Los motores tienen un torque nominal, que es el torque que tienen una vez el motor está en movimiento, pero para hacer que el motor empiece a moverse se necesita un torque mayor que el nominal, el cual es imposible de conseguir con una sola fase. Si volvemos al ejemplo de girar la rueda de una bicicleta con la mano, cuando la rueda está en reposo, o sea, no se está moviendo, tenemos que aplicar una fuerza mayor que cuando la rueda ya está girando. Lo mismo pasa con el motor monofásico. Para él poder empezar a moverse necesita un mayor torque que cuando está en movimiento. Y como con una sola fase no se consigue ese torque extra que necesitamos, se conecta un condensador. Ese condensador se conecta en serie con un devanado auxiliar o devanado de arranque. Y estos dos elementos van conectados en paralelo al devanado principal. La función del capacitor en esta conexión es provocar un desfase de 90 grados de la corriente, que pasa por la rama del circuito de arranque con respecto a la corriente que pasa por el devanado principal del motor. Se dan cuenta de lo que pasa ahora, ¿verdad? En el motor trifásico, el hecho de que las corrientes estén desfasadas 120 grados provoca que siempre haya campo magnético en el motor. Y ahora, poniendo un capacitor de arranque en el motor monofásico, estamos provocando un desfase también. La corriente entra por para hacer que el eje del motor se empiece a mover. O sea, no va a provocar el torque suficiente y otra por el de arranque. La corriente entra por la línea al motor y se divide en dos. Una va por el devanado principal y otra por el de arranque. Pero como la rama de arranque tiene un condensador, la corriente que circula por ahí va a tener 90 grados de desfasaje con respecto a la otra. Eso quiere decir que cuando el campo magnético de un devanado empieza a debilitarse, el campo magnético del otro empieza a tomar fuerza. Al final, lo que estamos provocando es lo mismo que los motores trifásicos, y es que siempre haya un campo magnético dentro del motor, y el motor pueda romper la inercia y empezar a moverse. Lo cual un motor monofásico sin un condensador no va a conseguir, porque en el momento que la onda sinusoidal de la corriente marque cero, el campo magnético dentro del motor va a ser cero. Y el motor va a hacer el intento, pero no va a conseguir arrancar. Y eso es lo que pasa cuando el capacitor de arranque está dañado, que ves que el motor se mueve un poco, pero no acaba de funcionar. Y escuchas un ruido de el motor intentando ponerse en movimiento, pero no tiene fuerza. Una vez ese motor arranque, el capacitor se desconecta del circuito y solo queda conectada a la rama principal. En otro caso, se quemaría el capacitor. Hay otros videos en esta misma plataforma que dice que si se calcula bien el capacitor de arranque, este va a ayudar a que se mejore el factor de potencia, lo cual es totalmente falso. Los capacitores que se usan para mejorar el factor de potencia siempre están conectados al equipo, y los de arranque se desconectan automáticamente el motor termina de arrancar. Y eso es todo, amigos. Suscríbete, comparte este video con quien lo necesite y nos vemos en la próxima. Bueno, compañeros, ¿alguna duda? A ver, ¿con eso termina? Sí, ese sería nuestro final.
Ok, eso sí también nomás dígame lo que ya terminaron. Ok, señores. Ahora sí, todas las dudas que tengan, chavos, por favor, a sus compañeros. ¿No hay ninguna? No, compañeros, no hay dudas. A ver, díganme, por Este, favor, bueno, yo no entendí ¿alguna? muy bien. ¿Cuál era el objetivo de que tuviera el devanado auxiliar? Esa parte yo no lo entendí. ¿Me podrías volver a repetir tu duda, por favor? ¿Cuál era la función del devanado auxiliar? Esa parte no me quedó muy clara. Bueno, esto es al momento de que se arranca el motor. Como el motor tiene un capacitor, el capacitor se encuentra en serie con nuestro devanado de arranque y en paralelo con el devanado de trabajo. Esto quiere decir que cuando uno inicie, bueno, esto tiene que ver con respecto a la imagen que mostré del par y de las corrientes, porque el par va a ir avanzando. ¿Me permites un momento para... Ya nomás contéstalo, ya no ponga la imagen, ya nomás contéstalo. Ok. Bueno, dentro de la imagen se podía ver una curva. Esta comienza antes por el desfase que existe gracias al capacitor. El capacitor lo que hace es que aumenta el par del motor, por ende su arranque va a ser mayor, va a ser un arranque bastante potente. La línea tiene un decaimiento por la activación del interruptor centrífugo. Como ya lo había dicho anteriormente, el interruptor centrífugo se va a encargar de cerrar el capacitor. Una vez que arranque, ese es el único funcionamiento que tiene el capacitor, por así decirlo, en el motor. Una vez que arranque, el interruptor centrífugo se encarga de cerrarlo. Entonces, es cuando con el devanado principal comienza a trabajar hasta llegar al punto del par resistente, que será la carga con la que se cuenta. Por eso se necesitan los dos, porque uno se va a encargar del arranque. Una vez que el interruptor centrífugo cierre y desconecte el capacitor, el otro se va, por así decirlo, como accionar. No sé si quedó clara tu duda. Sí, ya más o menos ya me quedó mejor claro. Gracias. A ver, mira, así a grandes rasgos, el capacitor está en serie con tu bobina de trabajo y esa nomás nos sirven porque hay un desfasamiento. Cuando tú los conectas, hay un desfasamiento entre la bobina de trabajo y la bobina de arranque por el capacitor y la bobina de trabajo tiene más vueltas de alambre delgado y hay un desfasamiento que existe entre las dos. Entonces, por eso es lo que hace nomás que arranque. Cuando alcanza su 75% de velocidad, el interruptor centrífugo saca esa bobina y también saca a tu capacitor y nomás queda la bobina de trabajo ya. Sin esa bobina no arrancaría el motor, le tienes que estar dando vueltas así con la mano. Le das vuelta con la mano y ¡pum! Sí. Pero si no hay ese desfasamiento del capacitor y la bobina de arranque, no te trabaja el motor. Si fueran motores trifásicos, sí, ya no lo necesita el capacitor, o un capacitor ya no lo necesita. Entonces, un motor trifásico, sí, sí te trabaja solo con las puras bobinas, con las 3 bobinas, pero acá no. Esto es por lo que se necesita. Y nomás para eso es el capacitor. Y yo lo que yo quería que vieran ustedes que por qué hay motores así con capacitores. Si abre ese capacitor y no lo arrancas, tienes que comprar otro capacitorcito para que le puedas dar ese empuje a esa flecha para que te arranque, man. Nomás es para eso. ¿Alguna otra diferencia, señores? ¿Alguna otra pregunta, perdón, que tengan? A ver, por favor, díganme una diferencia del motor jaula de ardilla, del motor rotor de vanado y de este motor con capacitor. Cualquiera de los 5, porfa. O uno dígame una, el otro otra y el otro otra. Diferencias que hay. No, nadie se avienta.
¿Cómo están en precios, señores? Bueno, en precios, el más caro es el de rotor de vanado, como lo habían comentado ayer los compañeros. Y más o menos el jaula de ardilla y el de nosotros se van en precios aproximadamente. A lo mejor y el de nosotros es un poco más caro, pero tampoco es un precio exorbitante como el otro. Sí, claro, porque ya tienes entonces la bobina de arranque y el capacitor, es por eso de que es un poquito más caro. Y el más económico es el jaula de ardilla. Ese es el más económico de los tres y eso es lo que, según para qué lo quieran, es por eso que pues yo me iría sobre ese, ¿verdad? Ahora, en el par de arranque, ¿cómo andan los tres? El par de arranque, acuérdense, tiene mejor par de arranque el de rotor de vanado que el de jaula de ardilla. Y de este, ¿cómo está, señores, con el rotor de vanado? Pues está mucho mejor porque tiene el capacitor y ahí tiene un arranque mucho más poderoso. Ajá. Es por eso, son diferencias que existen y por eso se las pregunto para que ustedes lo vean cuál es el mejor. Pero si nos vamos para la economía, según yo, para que lo quiera. Ajá, por lo regular existen mucho en las bombitas, por si es aquí en mi casa, yo en mi bombita, en lo que sube de la cisterna a mi tinaco, tengo un motorcito de esos. ¿Y por qué? Porque tiene un buen par de arranque para que levante todo el agua de la tubería que existe para que me llegue hasta de arriba. Y son motores chiquitos de medio HP, de un cuarto. Son motores así pequeños, pero tienen muy buen par de arranque. Comparado así de motores chicos, ¿eh? Ok, señores, ¿alguna otra pregunta que tengan? No hay. Señores, pues con esto damos por terminada la clase. Nomás les recuerdo el día de mañana a quién le toca. Le toca a Guerrero, a Lima, a Mercado, a Peña y a Pérez. Ajá. Nomás como recordatorio para que mañana ellos se expongan. Señores, que pasen muy bonita tarde. Perdón, ya muy bonita noche porque ya es noche. Profe, Sí, dígame. ¿nos podremos quedar el equipo que pasa mañana un ratito más, por favor? O sea, después de que salgan los demás. A ver, no te escuché. Que si podríamos quedarnos los que somos del equipo que pasa mañana, ahorita que se retiren los demás compañeros. Si tienen dudas o algo. Ujú. A ver, sale, vale. Sale, señores, si gustan los demás, se pueden retirar y los del equipo se quedan. Si vienen las preguntas, porque tengo otra clase ahorita. Entonces, porfa. Nomás, todavía tenemos unos minutitos. No hay problema. Echen las preguntas. Que todavía no se retiren, vienen las preguntas. A ver, jefa, ¿cuál es su primera pregunta? Pues teníamos la duda de si podíamos editar como que tantito el orden, siempre y cuando respetando como que los temas, o meter los videos en el tipo si estamos hablando de las ventajas de las ventajas y desventajas, el video que pongamos que sea video general y que hable de ese tema, ponerlo ahí en medio, en lugar de ponerlos hasta el final, porque luego hasta el final sentimos que se puede hacer un poco pesado y sería como que descontextualizado. Ajá. Sí, sí lo pueden hacer. No hay ningún problema si lo hacen ahí. Ok. Sí, yo también. Es para mí mejor que lo pongan así para que se vea. Si ustedes están hablando de algo, ponen el video y queda un poquito más claro. Entonces, sí, no hay ningún problema. ¿Qué otra duda? Profe, encontré del motor universal que hay uno que es de un HP. Bueno, es que normalmente esos motores son chiquitos, pero Ajá. pues aquí también en la imagen se ve que está pequeño, pero tiene un costo de 12,000 pesos y no sé, como que siento que no cuadra. Sí, es O muy sea, caro. viene todas las especificaciones, que si es un HP, las revoluciones por minuto, pero pues tiene un precio muy elevado, incluso viene en dólares. Ujú. Sí, está muy elevado. No sé para qué lo requieran o para qué lo ocupen, pero si tú lo tomaste así de datos o lo viste de datos, menciónalo. O si tienes otro mejor, elimina ese y pon a otro, ¿no?
les comentaba, los motores universales son los motores de una licuadora, de un, no sé, taladro, ¿sí? Varios así de esos aparatos que necesitamos en casa, son motores universales. Entonces, si quieren, mencionen uno de esos y no te metas en detallitos de lo que está bien caro, ¿ya? Ok, bueno, gracias, profe. Sí. Tengan mucho cuidado porque ahorita, véanlo, ahorita en este equipo que acaba de pasar, yo no oí bien a una persona. Ustedes yo creo también no lo oyeron bien porque, pues, entonces, todos esos detallitos yo los califico. Ahorita les hice una pregunta y no me la contestaron. Hay una diferencia y muy fácil es la diferencia entre un motor, otro y otro, y no me la contestaron. Entonces, todos esos detallitos tengan cuidado porque yo todo eso califico. ¿Sale, vale? Órale, pues, agua, señores, ¿alguna otra duda viene? Ah, sí, perdón, profe. No sé si mis compañeros preguntaron sobre el deslizamiento. No, no. Bueno, yo tenía esa duda. Si Sí, en el motor en el motor universal. universal, como solamente hay bueno, es monofásico, es alimentado por una fuente monofásica, entonces, mi duda era si también existía el deslizamiento. Sí, sí existe, pero si no te quieres meter en detallitos, sí existe, ¿eh? Pero cuando lo ocupas en corriente alterna, porque esos motores los pueden ocupar ustedes como corriente directa o con corriente alterna, funcionan de los dos, pero si no te quieres meter en algún detallito que va a estar ahí medio incomodón, pon ejercicios ahora sí de corriente directa, pero yo lo que le decía a tu compañera, no sé quién me hizo esa pregunta, si pueden meter, aquí la jefa, si pueden meter mejor ejercicios de corriente alterna es lo mejor, porque yo ya di de corriente directa. Ajá. Entonces, sí, para que se De tengan de hecho, los dos profe, ejercicios. todos los ejercicios que metí son de corriente alterna. O sea, los de participaciones y los que explicamos, todos son de corriente alterna, porque usted me Pues, dijo que le diera prioridad. sí, entonces sí. La Entonces velocidad sí. de deslizamiento y la del rotor siempre tienen que ser más grandes que la velocidad nominal, ¿verdad? Es que como les puse valores ficticios Sí, para que sea coherente. sí, acuérdate, la velocidad del rotor es menor. Es menor que la velocidad síncrona, o sea, o la velocidad que hace tu estator. Esa es la velocidad síncrona. Y siempre el rotor va a girar menos que esa velocidad por las pérdidas que existen. Ah, ok. Entonces esas velocidades son más grandes que la velocidad nominal, que es la que ocupamos para el resto del ejercicio. No, a ver, fíjate bien. Tu velocidad, ¿sí? Tu velocidad, tu campo magnético hace una velocidad en tu estator y esa es la velocidad síncrona, la del estator, la que está fijo. Y lo que gira es el rotor. Ese nunca va a agarrar la velocidad síncrona, solamente que sea un motor síncrono. Entonces sí agarra esa velocidad. Pero si no es motor síncrono, va a trabajar o a dar menos vueltas, a tener menos revoluciones el rotor. El rotor va a tener menos, va a circular siempre con menos revoluciones que la velocidad de tu estator. Profe, y en el torque entonces se ocupa la velocidad del rotor Sí, para sacar claro. el torque. Ah, ok. Sí, claro, que en el torque se ocupa la velocidad del rotor, sí, claro. Ah, ok, perfecto. Ok. ¿Sale alguna otra duda, jóvenes? No. Ok. Pues denme chance de meterme a mi otra clase. Que pasen muy bonita noche y nos vemos el día de mañana. Acuérdense en Gracias, profe. esos detallitos, perfeccionenlos, por favor. Ándele, bonita noche, Dios los Muchas bendiga. gracias. Gracias, profe.